Bien, ahora vamos a platicar del primer tema, las fracciones como expresiones de medidas. Veamos primero cuál es el problema, digamos el problema genérico que da lugar a esta significación. Es muy simple. Aparece cuando se trata de medir una cantidad con una unidad, en casos en los que la cantidad no cabe un número entero de veces en la unidad. Por ejemplo, una longitud L que no cabe un número entero de veces en la unidad, ni la unidad cabe un número entero de veces en la longitud. Voy a comentar una situación de comunicación, una situación didáctica de comunicación en la que se pone en juego este problema de medición con la expectativa de generar esta significación de las fracciones. Entonces, la situación se organiza de la siguiente manera. Hay un grupo de alumnos que van a ser emisores de un mensaje y un grupo de alumnos que van a ser receptores. Por supuesto, si estamos en un salón de clases con bastantes alumnos, entonces son varios grupos de alumnos, de 2 o 3 alumnos o 4, que son emisores y el mismo número de grupos de receptores. Los emisores tienen una tira con determinada longitud, que llamaremos L, y tienen varios ejemplares de una unidad para medir. Los receptores tienen ejemplares de la misma unidad, del mismo tamaño, para medir y una tira para recortar. La consigna que se les da es: el emisor mandará un mensaje escrito al receptor sin dibujos, que se pueda decir por teléfono, digamos, de manera que el receptor construya con su tira larga una tira del mismo tamaño que la que tiene el emisor. Una vez que la construya, se van a sobreponer las dos tiras, la del emisor, la original, y la que construyó el receptor, y si coinciden, ganaron los dos equipos. Y si no coinciden, perdieron los dos equipos. Bien, ¿qué pueden hacer los alumnos frente a una situación como esta? Bueno, y una condición que me faltó, perdón, muy importante, es: no se puede usar regla graduada. El único material que se puede usar es el que se les dio, las tiras de cartoncillo. Bien, veamos ahora las posibles soluciones de los alumnos. Podrían aproximar la medida con enteros, sobre todo si es muy cercana a uno de ellos. Por ejemplo, casi una unidad o entre una unidad y 2. Podrían también, y bueno, esto hemos visto que lo hacen con mucha facilidad, ingeniárselas para disponer de más unidades sin relación entre sí. Por ejemplo, un mensaje podría decir: una unidad más 3 dedos. Podrían, por último, fraccionar la unidad, digamos, doblarla para obtener partes iguales de la unidad y aproximar. El mensaje podría decir, por ejemplo, una unidad y otra doblada en 2. Y esa es la situación. Es una situación compleja. No fácilmente sale el último procedimiento, que es el que nos interesa, es decir, que empiecen a fraccionar la unidad. En general hay que ponerla, como todas estas situaciones, varias veces, y cuando aparece esta idea de fraccionar, de doblar, validarla dentro del grupo, y en última instancia, si no, el profesor puede incluso en un momento dado proponerla. Veamos un esbozo de una secuencia que podría hacerse entre tercero y cuarto grados. Empezar por lo que acabo de decir: socializar el doblado a la mitad, a la mitad, a la mitad de la mitad, otra vez a la mitad, con lo cual se van a generar particiones en 2, 4, 8, etc.
En otro momento, introducir los nombres y la representación de las fracciones que se generan. Son fracciones unitarias ahorita. Un medio, un cuarto, un octavo, incluso representarlas simbólicamente. Medir longitudes con ese sistema de medidas, o sea, la unidad, la mitad, la cuarta parte, el octavo, y recíprocamente construir longitudes a partir de sus medidas. En cierto momento se pueden introducir las fracciones no unitarias, como 3/4, como la suma de fracciones unitarias. O sea, 3/4 significa un cuarto más un cuarto más un cuarto. Deben continuarse haciendo actividades de medición de objetos. Es bueno que un mismo objeto sea medido por diferentes alumnos, de manera que se obtengan diferentes expresiones de la medida. Por ejemplo, podrían encontrar que el largo de la mesa mide 1 tira y 1/4, otros podrían encontrar 5/4, otros podrían encontrar 1 medio y 3/4. Y bueno, analizar estas distintas escrituras, ver que todas son correctas, es una manera de acercarse a la noción de equivalencia de fracciones, escrituras equivalentes. Una actividad bastante importante, de hecho en el taller se les va a pedir que la apliquen con alumnos, es la de anticipar cuál de dos longitudes es mayor a partir de sus medidas y luego verificarlo comparándolas directamente. Por ejemplo, se les podría preguntar, vamos a hacer vamos a cortar 2 tramos de hilo o de cuerda. Uno va a medir 1/4 más 1 medio de unidad, esta es la unidad, y el otro va a medir 1/8 más 1/4 más 1/4. Se anotan las medidas en el pizarrón. ¿Cuál va a salir más grande? Entonces, los alumnos hacen lo que puedan, reflexionan y dan sus conjeturas y las argumentan. ¿Por qué creen que va a ser tal o tal el pedazo que va a salir más grande? Y cuando ya la argumentación dio de sí, ya no hay más que se pueda sacar, entonces se verifica empíricamente, se construyen esos pedazos de cuerda manipulando las unidades, lo cual también es instructivo porque para varios alumnos puede todavía no ser claro cómo se traduce una medida en una longitud concreta, y se verifica cuál fue la medida más larga. Con lo cual, las conjeturas erróneas pueden verse confrontadas con este resultado empírico, ¿no? En algún momento también, esto puede ser al año siguiente, en el grado siguiente o al final del primer año en que se introdujeron las fracciones, se pueden empezar a proponer fracciones cuyo denominador no es de la serie 2, 4, 8, 16, es decir, denominadores distintos a potencias de 2, como 1/3. Después van a poder ver, sobre todo en las actividades de división y de reparto, cómo estas fracciones que tienen denominadores distintos a la cadena 2, 4, 8, 16 les cuestan más trabajo a los alumnos. Por eso hay ciertas propuestas, a mí me parecen buenas, en las que hay un primer momento del año largo en el que se puede trabajar únicamente con estas fracciones que se generan doblando a la mitad. En algún momento posterior se puede abordar la suma y la resta. También se puede seguir trabajando con longitudes, se unen 2 longitudes, se conjetura cuál va a ser la medida que resulta, o se le corta un pedazo a una longitud, en fin, situaciones de ese tipo. Es recomendable también que se introduzca en algún momento el trabajo en la recta numérica. Finalmente, en la recta numérica seguimos trabajando con la misma significación. Cuando colocamos la fracción 3/4 en la recta, estamos pensando en la longitud del segmento que va del 0 a donde está el 3/4, medido con la